Hola, espero que estén bien. Este es nuestro programa de filosofía. Es una breve presentación de los contenidos. En educación terciaria lo llamamos proyecto. A mí me gusta entenderlo como un camino y cada uno de sus puntos como tramos o etapas de ese camino. Comento algunas características generales. No es un curso de historia de la filosofía. Por esto no nos vamos a detener mucho en las biografías de los filósofos ni en los pormenores de sus contextos históricos. Tampoco es un intento de recorrer los temas que cada uno de estos filósofos han desarrollado como una especie de colección de ideas. El objetivo que propongo, más bien, es trabajar al modo de un taller los grandes problemas que plantea el pensamiento moderno occidental desde una situación muy concreta, la realidad latinoamericana y argentina. Entre estos problemas filosóficos, le vamos a dar una especial atención a aquellos que están vinculados a la educación y el origen y devenir de la institución escolar. Es un curso introductorio. Esto quiere decir que nos debería ayudar para empezar a comprender el lenguaje propio de la filosofía. Supone que muchos de los que lo cursan no han estudiado estos temas antes. Intento acompañar este recorrido con un lenguaje simple, por esa razón, lo más despojado posible de términos complicados, para que efectivamente sea introductorio y no expulsivo. Para intentar hacer del curso un lugar amplio de intercambios y aprendizajes, lo he organizado en torno a una bibliografía obligatoria de baja o mediana dificultad, con una serie de recursos multimedia introductorios que colaboren en su comprensión. Este núcleo de textos de la bibliografía obligatoria son el acuerdo básico para estudiar la materia y acreditarla. También he agregado recursos que permitan un recorrido más complejo y abierto, como una opción ampliatoria, respetuosa de aquellos que vienen con alguna trayectoria de lecturas previas. Hagamos juntos un brevísimo recorrido por las etapas del camino que les propongo. El primero, el punto de partida, es el encubrimiento de América. No es un error la palabra que elegí. Lo llamé así porque cuestiono el llamado descubrimiento para intentar una lectura desde nuestra realidad americana. Nos interesan las preguntas ausentes sobre la conquista, las preguntas que no se han hecho todavía, por su sentido para la Europa conquistadora y para nuestros pueblos sometidos por el proceso de colonización. Incluimos en esta etapa la figura de Domingo Faustino Sarmiento, fundamental para comprender el pensamiento nacional y la construcción del sistema educativo como fundamento de la organización política. Alguno podría preguntarse por qué no comenzamos con la filosofía griega del siglo VII a.C. El intento por pensar los problemas posibles en un curso introductorio de un año, o a veces menos, nos obliga a evitar la ambición de abarcar muchos temas, para evitar la superficialidad en el estudio. Algunos problemas muy específicos, muy concretos del pensamiento antiguo, los vamos a recorrer en la medida que los necesitemos para entender el pensamiento filosófico moderno. El segundo momento, o la segunda etapa, es el descubrimiento del sujeto. Lo titulé así. Es el inicio de lo que llamamos el idealismo subjetivo, el abandono de un pensamiento centrado en la religión para dar paso al predominio de la razón. A mediados del 1600, el siglo XVII, se concentran nuevos avances para dar solución a los viejos problemas de la humanidad: el hambre, las enfermedades y la organización política, entre otras. Con respecto a esta última, las monarquías entran poco a poco en su desgaste final. René Descartes publica un libro pequeño llamado Discurso del Método. En él instala dos temas fundamentales para el pensamiento posterior. La duda es el camino para llegar a la certeza, y la piedra firme donde se asienta la reflexión moderna ya no es Dios, sino el sujeto pensante. Tercera etapa. El sujeto y las cosas. Descartes va a generar un corte profundo en el pensamiento. A partir del discurso del método, se abrirán miles de caminos posibles para entender a este sujeto conquistador del saber. Immanuel Kant acentuará el idealismo subjetivo, afirmando que el conocimiento humano es el organizador de la realidad. Intentará responder a la pregunta: ¿qué es lo que podemos conocer? ¿Cómo lo conocemos? Es el inicio de lo que hoy llamamos pensamiento científico. Uno de sus últimos libros se llamará De Pedagogía.
donde anticipa la estructura de la institución moderna escolar como la creadora del ciudadano obediente a la ley. Cuarta etapa. Esta cuarta etapa es el momento más intenso del idealismo, porque realiza en plenitud aquel proyecto de Descartes de poner al sujeto en el centro de la historia. Estamos hablando del pensamiento de Hegel. Aquel gesto inicial de la conquista de América tendrá ahora todo su sentido. Hegel va a llevar a aquel sujeto humano de la antigüedad y la Edad Media, que desde su pequeñez e insignificancia se sentía un mero espectador de la realidad, a la conciencia de reconocerse como la clave misma de todo lo real. La realidad tiene sentido porque la conciencia humana la asume. Otro problema filosófico que va a estudiar Hegel es la estructura dialéctica de todo lo real. Las cosas son lo que son por su relación con otras cosas. Es un pensamiento complejo y a veces algo difícil. Vamos a intentar recorrerlo con paciencia. Quinta etapa de este camino filosófico. El sujeto enajenado. Llamé así a esta etapa recreando la figura del hombre alienado de la que hablaba Marx, porque alienado quiere decir ajeno o ajenizado se podría llamar. La palabra española adecuada es enajenado, o sea, alguien que está fuera de sí y que no se siente bien por estar fuera de sí. En la segunda mitad del siglo XIX se configura plenamente el sujeto capitalista que prefiguraban las ideas de Descartes y la Revolución Francesa. En plena Revolución Industrial, Karl Marx piensa a la filosofía como algo más que una mera opinión inteligente. Su objetivo es más bien un pensamiento transformador, que revolucione las relaciones de explotación de los trabajadores. A partir de Marx, la filosofía incluirá con muchísima intensidad el componente económico y político. Sexta etapa. El sujeto encerrado. Las nuevas relaciones de producción necesitan un nuevo sujeto, que tenga una mayor capacidad de rendimiento que aquel viejo agricultor de la antigüedad. Para esto es necesario un modelo más minucioso, más efectivo y menos costoso de dominación. Ese nuevo vínculo de poder sobre los cuerpos modernos será la disciplina. Con precisión, con mucha precisión, nos va a acompañar en el estudio de esta pedagogía del encierro un filósofo del siglo XX, Michel Foucault. Intentaremos comprender junto a su reflexión a la escuela, la gran maquinaria del disciplinamiento, situada entre dos invenciones modernas que muestran su razón de ser, la fábrica y la cárcel. Séptima etapa, el desencubrimiento de América. Estamos en un punto provisorio de llegada del programa, donde retomamos la idea del punto de partida. Si nuestra América fue cubierta por este poder que estudiamos en cada etapa de este camino de aprendizaje, nos queda como nuevo punto de partida intentar un pensamiento propio, más libre, más feliz. No podemos definirnos por ser la periferia de nadie. Muchos podrían ser los caminos para estas pistas pensadas como sugerencias de este desencubrimiento. Yo voy a elegir 3 que nos pueden ayudar a pensar luego sin las ataduras de este curso, que en este punto estaría terminando, y este profesor, que es bueno que se silencie. Que América haya nacido en un gesto de conquista que nos coloca en una identidad de colonialidad, de sometimiento, de ausencia de decisiones propias sobre nuestro destino, nos emparenta al modelo del machismo que comenzamos a contemplar con otros ojos en nuestro siglo XXI. Con lo cual, la primera de estas pistas del pensamiento desencubridor es el feminismo, como modelo cultural de autodeterminación. En este punto sugiero muchísimo la reflexión de Rita Segato, inspirada en la crítica de Aníbal Quijano, su maestro. En segundo lugar, sugiero la crítica propositiva del modelo consumista y extractivo de recursos naturales como una especial vocación de la América Verde. Nuestros orígenes, pero también nuestras experiencias actuales, pueden ser una propuesta nueva de equilibrio humano-medioambiental para el mundo. Por último, considero que uno de los medios fundamentales para vivir una nueva experiencia americana y nacional, libre de viejas ataduras, es la puesta en marcha de modelos educativos que abandonen la reproducción de nuestras esclavitudes fundacionales y acompañen profundas transformaciones culturales, económicas y políticas. Para esta nueva escuela, o como se quiera llamar,
Paulo Freire sigue siendo una reflexión inspiradora que nunca está en el pasado. Habrá que releerlo a Freire y reescribirlo juntos. A modo de síntesis, entonces, sobre estas pistas: el feminismo latinoamericano, el equilibrio productivo en una relación respetuosa y amigable de nuestro medio ambiente, y la educación como transformación de las relaciones de injusticia, pobreza y opresión, son el nuevo punto de partida cuando este curso concluya. Bueno, caminemos por ahora esto juntos.